Gracias, Nicole. Ok, buenos días a todos los participantes del día de hoy en esta mañana para hablar, ¿no es cierto?, sobre el tema del formulario 29, ¿ya? Y cómo son las obligaciones tributarias, ¿ya? Donde vamos a dividir el taller en estricto rigor en dos partes. Una parte que es teórica, vamos a hacer un sondeo, un paseo, digamos, de lo que implica el formulario 29 y posteriormente vamos a ir a la página del Servicio de Impuesto Interno para hablar sobre la confección, ¿ya? Y el acuse de recibo de las facturas de compra, ¿ya? Antes de entrar de lleno al formulario 29, vamos a comenzar con el tema de los gastos que son aceptados, ¿ya? Porque cuando el contribuyente, ¿ya? En este caso va a hacer una compra, ese gasto tiene que cumplir ciertos requisitos para poder aprovechar o imputar a su formulario 29, a su contabilidad, el llamado IVA crédito fiscal. Cada vez que hacemos una compra con factura, no con boleta, ¿ya? Con factura afecta, hay un IVA, ¿ya? Que es el IVA crédito fiscal. Y que ese IVA crédito fiscal es mío. Yo lo pagué por esa compra y lo puedo imputar, ¿no es cierto?, al formulario 29 como un crédito para poder rebajar el impuesto que tengo que pagar. Pero para eso, las compras tienen que cumplir ciertas condiciones. Y hubo un cambio, precisamente, que viene con la ley de la reforma tributaria, de la ley 21.210, donde nos cambia en el mes de febrero del 2020 el artículo 31 de la ley de la renta, ¿ya? Que es la madre, ¿ya? Donde se encuentra todo lo relacionado con estos gastos, en la ley de la renta, ¿ya? De acuerdo al artículo 31, ¿ya? Los gastos deben cumplir ciertos requisitos para ser aceptados. Entre ellos se encuentran que deben ser primero del giro de la empresa. Eso es vital, ¿ya? Ojo que a veces nosotros colocamos compras que no van relacionadas con el giro, pero aquí viene un cambio bastante importante con respecto a lo que es la aptitud. Dice la aptitud para generar renta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puedo tener una empresa que es una panadería, ¿ya? Y compro, por ejemplo, un disco duro. Y ustedes me dicen, bueno, una panadería no va a vender discos duros, ¿ya? Para grabar información, ¿ya? Eso lo va a hacer un informático. Entonces, eso sería como un gasto indirecto, ¿ya? Pero sí tiene la aptitud porque en el fondo sirve para poder respaldar la información que yo puedo tener de mi empresa en el disco y ese sería un gasto aceptado. Por lo tanto, hay una aptitud para poder generar renta porque yo estoy guardando información respecto a la base de datos de lo que tengo dentro de mi panadería, de los clientes, proveedores, etcétera. ¿Ya? Para generar renta, es decir, venta, ¿ya? En el ejercicio presente o ejercicios futuros. Este otro cambio relevante, porque antiguamente hablábamos del presente, es decir, a través de la fiscalización solamente se aceptaba los gastos del año y se supone que durante ese año nosotros teníamos que vender. Pero el cambio ahora que yo puedo comprar, por ejemplo, zapatos, ¿ya? Y esos zapatos eh, no necesariamente los vendí porque no estaban de moda. Y puede pasar una época, dos épocas, ¿ya? O tres épocas donde esos zapatos, ¿ya? Yo los puedo tener en bodega y hasta que logro venderlos después de un par de años. Por lo tanto, ese es un gasto aceptado, ¿ya? No necesariamente todo lo que tenga que comprar tiene que salir en forma inmediata, ¿ya? Porque el servicio tenía
bastante resquemor con respecto a todo lo que se compraba y lo que no se vendía lo tomaba como un gasto rechazado. ¿Ya? Hoy día no. Por lo tanto, hay dos cambios relevantes, que es la aptitud de un gasto indirecto y, ¿no es cierto?, en este caso, los gastos futuros. ¿Ya? ¿Ya? Gastos futuros con ventas futuras. ¿Ya? Por ende, cumpliendo los requisitos, los gastos se pueden aceptar según las siguientes condiciones y de acuerdo al artículo 31. ¿Ya? Vamos a cambiar. ¿Qué es lo que acepta el servicio? El servicio acepta los intereses pagados o adeudados por compras, adquisiciones, mantenciones de bienes que produzcan rentas en el negocio. Es decir, si yo tengo una cuenta bancaria y eso a mí me genera un interés por mantención, o tuviera que cobrar intereses por tardanza por parte del pago del cliente, este es un gasto totalmente aceptado. ¿Ya? Por lo tanto, los intereses que provengan, ¿no es cierto?, de una cobranza o que provengan, ¿no es cierto?, a nivel de banco, de alguna financiera, por un préstamo que he solicitado, etcétera. ¿Ya? Dos, tenemos la deducción del costo para fines tributarios de aquellos alimentos destinados al consumo humano, alimentos para mascotas, productos de higiene y aseo personal y productos de aseo y limpieza, libros, artículos escolares, ropa, juguetes, materiales de construcción, entre otros, que correspondan a bienes de uso-consumo cuando se trate, y aquí viene la palabra clave, de bienes respecto de los cuales su comercialización se ha vuelto inviable, es decir, no puedo venderlo, ¿ya? Por razones de plazo, desperfectos o fallas en su fabricación, manipulación o transporte que sean entregados gratuitamente a instituciones sin fines de lucro debidamente inscritas ante el servicio. Es decir, estamos hablando de gastos que yo realizo, compro, y por algún problema, por ejemplo, en la importación llega con algún desperfecto este tipo de gasto. En ese caso, yo, por lógica, diría, ok, voy a deshacerme y voy a tirarlo a merma. No, no funciona así. Solamente con los productos, obviamente, que se descomponen. Ya, eso puedo tirarlo a merma. Pero en este caso, los productos, ya que yo estoy adquiriendo a través, por ejemplo, de una importación o compra, y que tienen algún desperfecto, yo los tengo que donar. ¿Ya? Eso significa que me tengo que colocar en contacto con alguna empresa, ¿ya? Y que está en el listado del servicio de impuesto interno. Impuesto interno sabe cuáles son las fundaciones o corporaciones, porque hay un registro, ¿ya? Y por lo tanto, aquí en este caso, el contribuyente va a donar y va a recibir un certificado. Ese certificado no tienen que estar timbrados por impuestos internos en el día de hoy porque la ley cambió. Ya no existe el timbre de cuño, ese timbre que se colocaba en las facturas, en la guía de despacho, y solamente necesita un documento interno de la corporación o fundación para que pueda ser aceptado, en este caso, como gasto. ¿Ya? También para aprovechar en este caso el crédito fiscal, tenemos los gastos en combustible, lubricantes, reparaciones, seguro y en general, y todos los gastos para su mantención y funcionamiento de los vehículos en la medida, ¿no es cierto?, que estos vehículos estén relacionados, ya, ojo, que estén relacionados con el tema del giro de la empresa mediante una resolución fundada, también se puede presentar al director para casos particulares. Aquí hay que también tener cuidado porque esta es una pregunta que siempre realizan los emprendedores y emprendedoras en decir, voy a ingresar el vehículo a la empresa. No, no se trata de llegar a ingresar el vehículo, porque primero tenemos que ver cuál es el giro de la empresa, si es construcción, si es transporte, si es instalaciones, a modo de ejemplo. Y en ese caso se podría, ¿no es cierto?, ingresar el vehículo, ¿ya? Todo tiene que ver con el giro, pero por ejemplo, si yo soy hago las mismas capacitaciones
o tengo que viajar, porque tengo que ir a reuniones, ya el vehículo no lo van a aceptar porque se toma como un giro que no lo avala el Servicio de Impuesto Interno para el uso de un vehículo, ¿ya? En el caso de las empresas que sí usan un vehículo de trabajo, ¿ya? Una productora, por ejemplo, también podría ser el caso, que podría comprar hasta un vehículo o un camión, ¿ya? Este vehículo tiene que cumplir ciertas condiciones, tiene que tener el pick-up para el transporte de materiales, ¿ya? Y ahí se puede, obviamente, imputar y aprovechar el crédito fiscal por la compra del vehículo. Gastos incurridos en el extranjero, ¿ya? Aquí no hay un crédito fiscal por medio, pero esto para más que nada lo tengan presente que a lo menos la individualización y domicilio del prestador de servicio tiene que estar imputada y registrada, ¿no es cierto?, en el gasto o del vendedor de los bienes adquiridos que según corresponda, la naturaleza o objeto de la operación y la fecha y monto de la misma, es decir, es viable que ustedes como contribuyente también por los gastos que son del extranjero lo puedan imputar a su contabilidad. No hay un crédito fiscal por medio, vuelvo a repetir, pero sí puedo pasar los gastos que son del extranjero. Eh, Pasa también que a veces no tengo el documento, ¿ya? A veces no tengo el documento de gasto, ¿ya? Y la ley me permite, en este caso, poder pasar el gasto a la contabilidad solamente con el comprobante de pago. Por ejemplo, si lo hice con tarjeta de crédito, puedo pasarlo con el comprobante de pago, ¿ya? Y si es que es un gasto, digamos, de alta gama, el fiscalizador me podría pedir, ¿no es cierto?, alguna explicación de qué es lo que trata el gasto, o si tuviera el documento y viniera en idioma extranjero, me puede pedir la traducción al castellano, ¿ya? De ese documento. Pérdidas producidas por delito y robo, ya, por ejemplo, lo que pasó en el tema del estallido social, yo creo que es el mejor ejemplo, ya ahí se pueden imputar estos gastos ya a la contabilidad, ¿ya? Por robo, hurto, caso fortuito, fuerza mayor. Fuerza mayor que está estipulado, para aquellos que están tomando nota, en el artículo 45 del Código Civil. Artículo 45 del Código Civil, que es para casos de fuerza mayor, catástrofes, ¿no es cierto?, terremotos, ¿ya? Y en el caso acá de casos fortuitos también. Las pérdidas de ejercicio anteriores se pueden imputar también a la contabilidad y en esas pérdidas nosotros ya imputamos también los gastos con sus créditos fiscales correspondientes. Esta pérdida se va arrastrando de año a año y no tiene un fin, ya hasta que pues, se pueda absorber con las utilidades correspondientes. También en los créditos incobrables, una vez transcurridos 365 días, desde el momento del vencimiento del documento, ¿ya? Acá me permite la ley que también puedo imputar a gasto, ¿no es cierto? Por esos casos, ¿no es cierto?, que no se pagasen esa factura, luego de 365 días puedo imputarlo, ¿ya? Antiguamente tenía que hacer todo un protocolo, que la ley lo cambió, que era, tenía que mandar a DICOM al contribuyente, tenía que mandarle una carta, tenía que llamarlo por teléfono. Hoy día eso cambió con la reforma, ¿ya? Así hay que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas que últimamente han cambiado con la ley. Siempre es rotativo, ¿ya? Si de repente nos quedamos un año o 2 años en el pasado, las cosas cambian, ¿ya? Y en los aspectos tributarios tenemos que siempre estar asesorados para no cometer errores que puedan implicar alguna multa para el contribuyente. Sueldos, salarios, bonos y gratificaciones legales, remuneración en general pagadas a los trabajadores de la empresa, incluyendo las remuneraciones pagadas a los socios accionistas en la medida que presten servicios a empresa. ¿Ya? Yo puedo imputar también estos gastos a la empresa
Importante que las remuneraciones pagadas sean razonablemente proporcionales a la importancia del cargo de la empresa. Es lo que se llama el tema de la autocontratación. También se aceptan como gasto las remuneraciones pagadas por servicios prestados en el extranjero. Se incluye también el caso de gastos aceptados como cónyuges, convivientes y hijos, que esto también el servicio tenía como cierto paralelo, ¿ya? Donde no aceptaba o cuestionaba el sueldo de los cónyuges, convivientes, ¿no es cierto? En el caso de, pero ahora es un gasto totalmente aceptado y siempre ha sido también un gasto aceptado cuando el socio se contrata o autocontrata para la empresa. Otra de las cosas que se cambió, donde el servicio en un momento dijo, sí, vamos a aceptar, pero después lo cambió y dijo, no, vamos a colocar límites. Luego lo vuelve a cambiar, que son las compras de los supermercados, ¿ya? Y comercios similares sujetas al cumplimiento de requisitos generales, ¿ya? Del artículo 31 para su aceptación como gasto. Esto es, se debe analizar caso a caso si se trata o no de un gasto necesario para producir la renta de acuerdo al inciso primero del artículo 31. En estricto rigor no hay un tope. Lo que pasaba, que obviamente los contribuyentes pasaban los gastos ya a la contabilidad para aprovechar el crédito fiscal de las compras del mes del supermercado, entonces, o la compra quincenal o semanal. ¿Ya? Entonces, aquí obviamente yo puedo pasar efectivamente todo lo que tiene que ver con productos de limpieza, higiene, café, el té, el azúcar. Y si yo estoy en una oficina, ¿puedo comprar en el supermercado y pasar ese gasto y aprovechar el crédito? Sí, ¿ya? Podría comprar, por ejemplo, en un supermercado una LED, una pantalla, un televisor, y sería un gasto aceptado, ¿ya? Así que también se podría dar esa condición, ¿ya? Gastos por defensa judicial o administrativa relativa al funcionamiento de las operaciones del negocio empresa. Por ejemplo, si yo tuviera que contratar, ¿no es cierto?, y me facturasen, ¿no es cierto?, algún servicio de asesoría, ¿ya? Por ejemplo, por la defensa de algún caso de un trabajador que haya hecho algún reclamo en la dirección del trabajo y por lo tanto también ese gasto sería un gasto aceptado. ¿Ya? Se dan cuenta que la apertura de gastos y también incluyendo los gastos que son con créditos fiscales bastante amplia. Uno de repente se queda como muy limitado, ya como que dice, ¿podré comprarlo o no podré comprarlo? ¿Podré pasarlo a esto a la contabilidad? Ahí usted tiene que colocarlo en la balanza, que tiene que ser un gasto del giro y que tenga la actitud, como ya lo habíamos Marcelo, mencionado. acá en el ¿Sí? chat nos están haciendo algunas preguntas. ¿Sí? Alejandro pregunta, ¿un seguro complementario que pago como pyme para mis colaboradores se acepta como toma como gasto aceptado? ¿Se toma Sí. como gasto aceptado? Sí. Aceptado, Ya. absolutamente. ¿Por qué? Porque va relacionado con los trabajadores de la empresa. Por Jimena ejemplo, teníamos... pregunta también acá Sí, los gastos de notaría. sí, también. Los gastos que en este caso te entrega el notario con boleta de papel y los gastos que, por ejemplo, te entrega el notario con boleta electrónica. Perfecto. Acá Cristian hace una pregunta muy interesante. Dice, en mi caso tengo que pagar licencias de aplicaciones de diseño gráfico, Canva, eh, las pago con mi tarjeta de crédito y he solicitado facturas a nombre de la empresa. ¿Dónde registro esos ítems en la contabilidad? Ya, ahí en la contabilidad, en el caso de la licencia, lo tengo que registrar no en el libro de compra del servicio de impuesto interno. No, eso se registra en el libro de caja. Aquí quiero hacer un paréntesis. Pongan atención. A contar del 2020, ¿ya? Me imagino que los que están presentes han escuchado que las empresas tienen que hacer un balance a final de año. Y en ese balance es el espejo de la empresa, es decir, donde están reflejados los activos, todo lo que tiene la empresa, los pasivos, las deudas, gastos e ingresos. En esto, con esta información, yo tengo que presentar el impuesto interno para efecto de la renta. Pero al contar del 2020 cambió. El balance
para efectos de las pymes, ¿ya? Y ustedes me dirán, ¿quiénes son pymes? Las pymes son aquellas que no superan las ventas en una cantidad de 2.700 millones de pesos. Mira lo que estoy diciendo, 2.700 millones de pesos, lo cual va cambiando en UF, por el tema de la UF, que son 75 mil UF. Por lo tanto, la mayoría podríamos considerarnos pymes. Por lo tanto, el resultado tributario, para quien hizo la consulta, se determina por flujo de caja, no por el balance. Hoy día el balance pasa a ser un mero, ¿ya?, documento interno para la empresa, para la reunión de directorio, para el banco, para la financiera, para algún trámite que tenga que hacer. Y por lo tanto ese gasto va a quedar reflejado en el flujo de caja y en el balance también. Pero el que vale tributariamente es el libro de caja, que espero que hayan escuchado hablar del libro de caja en alguna oportunidad. Lo otro, ojo con el tema de las licencias, porque las licencias pagan un impuesto que se llama impuesto adicional. ¿Ya? No pagan un IVA en la internación, pero sí pagan un impuesto de acuerdo a los convenios para evitar la doble tributación en Chile. Tenemos que ver de dónde estamos comprando la licencia. Y esa licencia puede pagar hasta un 35% de impuesto adicional. Así que aquel contribuyente que está haciendo pago de licencia, que se asesore, porque hay un impuesto que está estipulado en la ley de la renta, en el artículo 59, ¿ya? Y tiene que pagar ese impuesto que parte del 35%, pero si hay convenio, obviamente esas licencias pueden bajar a un 20 o a un 15%. Espero que más o menos le haya quedado claro al emprendedor. ¿Continuamos? ¿Sí? Ya. Ok. Ese es un cambio relevante que se hizo en la tributación a contar de ahora, que es el libro de caja. Para las pymes. Todas las pymes tienen que llevar el libro de caja. Y confunden el libro de caja con el libro de registro compraventa, que vamos a ver un poquito más adelante. Y ese no es el libro de caja. El libro de caja es mucho más allá. El libro de caja es un libro, ¿no es cierto?, donde yo registro compras, ventas, remuneraciones, ¿no es cierto?, gastos en los pagos de Previred, gastos internacionales, gastos menores, como ustedes dijeron, los gastos notariales, que serían gastos menores, gastos de rendición, ¿ya? En este mismo orden se entienden como necesarios para producir la renta aquellos gastos destinados a propiciar un buen clima laboral, cuyo origen es voluntario, sin una obligación contractual, tales como celebraciones de fiestas patrias y Navidad, aniversario de instituciones que son parte de costumbre, naturalmente dentro de un rango de monto establecido por medio de los procedimientos razonables y siempre que estén dirigidos y abiertos a todo el personal de la empresa. Por lo tanto, yo podría comprar con factura carne para una fiesta, ¿ya? Que esté relacionada con el tema de la empresa. Podría comprar al supermercado, ¿ya? Cosas para picar, excepto alcohol, que es lo único que no permite el servicio. Es decir, si esa factura viene con alcohol facturado, es un gasto rechazado. Y el gasto rechazado, ¿ya? La multa es del 40%, ¿ya? 40% sobre el valor neto de la factura, ¿ya? Ahora, y obviamente hay que rectificar el formulario 29 porque me castigan el IVA, crédito fiscal. Y ese es otro tema, ¿ya? Entonces, acá yo podría, por ejemplo, comprar una mesa de pool. Podría comprar el último PlayStation. ¿Sí? ¿Por qué?
porque en el fondo tiene que ver con el ambiente laboral que le estoy dando a los trabajadores, donde yo podría habilitar una sala a los trabajadores para recreación. Por lo tanto, sería un gasto aceptado. Por eso el tema del PlayStation puede sonar un poquito como broma, pero no es así. Se puede pasar como gasto si fuese el caso, ¿no es cierto?, para el ambiente laboral, ¿ya? Podría contratar servicios de Netflix, ¿no es cierto? Si es que, eh, no sé, se le da la oportunidad al trabajador, estoy inventando, ¿no es cierto? A los trabajadores que una vez al mes se va a ver alguna serie, ¿no es cierto? O algo que esté relacionado con la empresa, etcétera, ¿ya? Los honorarios por servicios personales. Este otro cambio relevante no va relacionado sí con el crédito fiscal, porque estamos hablando de boleta de honorario, que sean pactados con tercero, con el socio, accionista o empresario individual o el cónyuge conviviente civil del propietario de sus hijos, que corresponden a un gasto que se rige por las reglas generales del inciso primero del artículo 31 y que no se contemplan en el número 6 del inciso cuarto del artículo 31. Esto quiere decir que los honorarios hoy día de los socios o accionistas de la propia empresa pueden, ya, ojo, pueden facturarle, ya, en este caso, a su propia empresa, o sea, pueden boletearle, ya pueden boletear a su propia empresa. Esto, hasta la reforma tributaria antes del 2020, era totalmente imposible. Era un gasto, pero rechazado por todas partes. Y esto es para todo el tipo de sociedades, limitadas, CPA, IRL, sociedad anónima, abierta, cerrada, etc. ¿Ya? Entonces, hoy día si yo me quiero pagar el sueldo, lo puedo hacer con boleta de honorario y es un gasto aceptado. ¿Ya? Así que para lo que tengan presente que hoy día, inclusive hasta los hijos y cónyuges pueden emitir boletas de honorarios a la empresa. ¿Ya? Entonces, este es un sondeo general de los gastos que llevan crédito fiscal y los que no llevan crédito fiscal, pero sí para que tengan una noción, ¿no es cierto?, de lo que yo puedo imputar, ¿no es cierto?, a mi contabilidad o a mi libro de compra cuando corresponda para aprovechar el crédito. Bien, aquí entramos a terreno, formulario 29. Eh, Todas las empresas se encuentran obligadas al formulario 29, ¿ya? A la presentación y declaración. Y entre los impuestos más comunes a pagar son el IVA, el impuesto único a los trabajadores, el impuesto de segunda categoría y los PPM. Ahora, lamentablemente el formulario 29 lo llamamos malamente, ¿ya? El formulario del IVA. Y no es el formulario del IVA. Eso es bueno que ustedes como emprendedor hablen de la declaración del formulario 29, porque el formulario 29 tiene un compendio de impuestos a pagar. Y estos cuatro impuestos que están acá, impuestos también de retención, son parte de los impuestos que tiene que pagar el contribuyente. Por ejemplo, fuera de estos impuestos, también se paga el impuesto al diésel en el formulario 29. Se paga el impuesto, por ejemplo, relacionado con los feriantes. Se paga el impuesto relacionado con los artesanos. Se paga el impuesto, por ejemplo, de los contribuyentes que están relacionados con los productos suntuarios. ¿Qué son los productos suntuarios? Son productos de lujo, ¿ya? Por ejemplo, los juegos de pirotecnia tienen que pagar un impuesto adicional al IVA y este impuesto adicional al IVA es del 50%, es altísimo. ¿Ya? Lo mismo pasa con el tema de las alfombras persas.
también tienen que pagar este impuesto adicional. Por lo tanto, el formulario 29 es un formulario muy completo para poder pagar estos impuestos, ¿ya? Y declararlos, aparte, ¿no es cierto?, del IVA, que es el impuesto civil más importante, recaudatorio, ¿ya? Pero no es el único impuesto. IVA. Las empresas se encuentran obligadas a retener el 19% al momento de realizar, ¿no es cierto?, la factura o boleta de venta y servicio. El IVA de venta lo denominamos débito fiscal. Ya cuando vendemos con factura, con boleta electrónica, con comprobante válido como boleta, que son los comprobantes de Transbank, en la medida que yo no me haya cambiado a boleta electrónica en Transbank, ¿ya? Son válidos como boleta. Y hoy día está sucediendo algo bien particular que empezaron a llegar esta semana correos de SAMAP o SUMUP, como quieran llamarle, ¿ya? Que es la maquinita blanca. La maquinita blanca, ya cuando emite el voucher, no es válido como boleta. Y uno tiene que emitir una boleta por ese comprobante. Y ya Impuesto Interno tiene la información de SAMAP. Y empezó a enviar correos masivos porque dice, usted contribuyente tanto, ya, según nuestros registros, ya, está utilizando, es decir, le pidió la información a SAMAP, así como tiene la información de Transbank hoy día, y así como también a contar de un par de meses atrás tiene la información de compra aquí, ya, que es válido como boleta. Entonces, el SAMAP hoy día tiene la información, vuelvo a insistir, el SAMAP no es válido como boleta, pero sí el Servicio de Impuesto Interno hoy día tiene esa información, le manda el correo al contribuyente diciendo que usted tiene que hacer la boleta y va lo más probable a caer a fiscalización. De rebote, después llegó otro correo, también por error de algunos contribuyentes que se le había enviado el correo de SAMAP y que no usaban, que no usan SAMAP. También hizo esa rectificación en impuesto interno, ¿ya? Tanto los contribuyentes que sí tenían SAMAP, pero rectificó y envió un correo de rectificación a los contribuyentes que no usan la máquina porque ustedes tienen que entender que esto es un sistema informático que envía de forma masiva. Para el caso de las compras, lo vamos a llamar crédito fiscal, lo que estuvimos hablando anteriormente. Cuando mis débitos fiscales son mayores a mis créditos fiscales, es decir, las compras son mayores a las ventas, eso en un mes determinado, se produce, ¿no es cierto?, pago de IVA en el formulario 29, lo llamaremos el IVA determinado. Caso contrario, si el IVA de crédito fiscal es mayor al débito fiscal, se produce un remanente de crédito, es decir, las compras pudieran ser, ¿no es cierto?, mayores a las ventas, y en el caso primero tenemos que las ventas son mayores a las compras, ya en el caso cuarto tenemos que se produce un IVA crédito fiscal. Ese IVA no lo devuelven, me queda como un remanente que se va trasladando en el tiempo, ya en el formulario 29 va al otro mes, al otro mes, al otro mes se va trasladando, ya, por lo tanto va quedando como un IVA a favor, ¿ya? Y es importante que la declaración se vaya haciendo dentro de los plazos correspondientes, porque cuando yo tengo que declarar y tengo IVA a favor y no declaro dentro del plazo, la multa es alta, ¿ya? Y cuando hablo de alta, ya estamos bordeando una multa de una UTM, ¿ya? Así que hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, supongamos que yo tengo compras, ¿ya? Con un IVA de 100 pesos y tengo ventas ya con un IVA de 20 pesos, no tengo que pagar IVA porque tengo 100 a favor y tengo 20 en venta. Por lo tanto, me quedan 80 pesos a favor para el próximo mes. Si el caso fuera al revés, que fueran 100 de ventas y 20 de compras, tendría que pagar 80 pesos al fisco y no quedaría remanente
y eso es lo que corresponde como un IVA determinado. El impuesto único a los trabajadores. Número 2, a los trabajadores contratados en una empresa cuya base tributable, de acuerdo a lo reflejado en su liquidación de remuneración mensual, se encontrase en el rango aproximado de los 800.000 pesos. ¿Por qué hablo de aproximado? Porque esto va cambiando de acuerdo a los porcentajes de la variación del IPC, va cambiando la tabla del impuesto único. Por lo tanto, las personas que ganan un valor tributable, ¿qué es lo que es un valor tributable? El valor tributable viene siendo todo lo que gana el trabajador, es decir, sueldo, gratificaciones, eh, bonos, ¿ya? Horas extras, menos las cotizaciones previsionales, ¿ya? Todo lo que gana, menos las cotizaciones previsionales, es decir, salud y AFP, y seguros de cesantía si corresponde, ¿ya? Esa diferencia me da el valor tributable para efecto del cálculo del impuesto, que yo tengo que llevarlo a una tabla, que lo llevamos los contadores, y calculamos el impuesto único. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve el impuesto único? El impuesto único es del trabajador y le sirve para el efecto de la declaración de renta, porque en estricto rigor este contribuyente podría pagar impuestos en la declaración de renta. Entonces este es como un ahorro contra el impuesto. Entonces cuando llega el momento que tiene que ser la declaración de renta, ya tiene, se puede decir, pagado anticipadamente el impuesto que tiene que pagar, que se llama impuesto global complementario, que también es portable. Mientras más gano, más pago en impuesto global, y mientras más gano, ya más pagaré impuesto único. Es proporcional. Entonces, es una forma que el servicio ya me ayuda a poder ahorrar para que cuando llegue la renta, ¿no es cierto?, tenga que pagar el impuesto de un solo golpe, ¿ya? Ese es el objetivo del impuesto único. Ahora, el impuesto único, cuando es mayor al impuesto que tengo que pagar en la declaración de renta, tengo derecho a devolución de ese impuesto. Generalmente los contribuyentes que tienen sueldo por efecto del impuesto único no van, no hacen la renta y no recuperan el impuesto único. Y queda ahí la renta. Y ustedes tienen derecho a recuperar el diferencial. ¿Hasta cuánto tiempo? Hasta 3 años. Porque los 3 años hacia atrás, el servicio me aplica el artículo 126 del Código Tributario, donde prescribe y por lo tanto el servicio se queda con ese dinero. ¿Ya? El impuesto de segunda categoría, al momento que las empresas contratan servicios de profesionales, sin dependencia laboral, los profesionales deben emitir una boleta de honorario y la empresa debe retener el 13%. Hoy día es el 13% y llegaremos hasta el 17% por efecto de las cotizaciones previsionales. También ocurre ya el caso de las boletas de terceros emitidas por las empresas, por lo que ocurre de la misma mecánica de retener el 13%. ¿Ya? Entonces, acá, en este caso, el contribuyente, cuando recibe una boleta de honorario, está obligado a retener el 13% de esa boleta de honorario y pagarla en el formulario 29. Lo mismo que hacemos a los trabajadores de retener el impuesto único, lo hacemos también con las boletas de honorario y estamos obligados a retener. ¿Ya? Cuando somos una empresa jurídica, ¿ya? Cuando somos empresario individual, siempre nuestra obligación es retener, porque a veces uno ve boletas de honorarios, ¿ya? Que la retención la paga el contribuyente, y eso está mal. Eso no corresponde. La paga el mismo profesional. Solamente existen dos excepciones. Vuelvo a repetir, esa es una obligación que ustedes tienen como empresario. Existe la excepción del notario, que emite la boleta sin retención, ya por ley,
y existen también las boletas de honorarios de sociedades de profesionales, ya que ellos están facultados para emitir una boleta sin retención y ellos pagan su 13%, que es un formulario 29. El resto de los profesionales, que venga un asesor, un ingeniero, un consultor, un diseñador, ya, con boleta de honorario, en este caso nosotros vamos a retenerle el 13% correspondiente. Por último, tenemos los pagos provisionales mensuales. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 84 de la Ley de la Renta, las empresas se encuentran obligadas a los pagos provisionales mensual sobre los ingresos netos, afectos y los servicios exentos, ¿ya? Porque podemos tener servicios afectos cuando estamos hablando, en este caso, que tenemos que emitir documentos con IVA, es decir, todas nuestras ventas con facturas netas y con boletas o comprobantes, válidos como boleta, todas esas ventas netas, quedan afectos a lo que se llama el PPM, el pago provisional mensual. Y en el caso que emitiéramos documentos exentos de IVA, que ya son muy pocos, ¿ya? Que son de acuerdo al nuevo cambio de la ley que hubo de los servicios, pero vamos a colocar algún ejemplo. Por ejemplo, tenemos el caso de eh, las atenciones ambulatorias y tenemos el caso de las asesorías, que en este caso podrían emitir, de acuerdo a la nueva ley, les permite emitir un documento exento, ya sea boleta o factura. ¿Cuánto es la tasa de PPM? Para las pymes el 0,20. Ojo, es 0,2, 0,20, es decir, no es nada. No alcanzan ni a ser un 1%, ¿ya? Sobre los valores netos y exentos, ¿ya? Y las grandes empresas, ¿ya? Las grandes empresas, no pymes, grandes empresas, comienzan pagando el 1% de PPM al momento de iniciar actividad. En resumen, ¿ya? Si retrocedo un poco, el primer impuesto que se paga, que es el IVA, es un impuesto que va íntegramente a las arcas fiscales, ¿ya? Por eso es que es importante que ustedes como emprendedores y emprendedores trabajen con valores netos, ¿ya? Porque pasa y dice, uy, que tengo que pagar tanto IVA. Cuando el contribuyente dice que tiene que pagar tanto IVA, lo felicito que tenga que pagar tanto IVA, porque le está yendo bien. El tema está que ocupan el dinero del IVA por no trabajar con valores netos. Si usted va a cobrar un servicio de 500.000 pesos más IVA, recordar que el IVA no es suyo, es del fisco, independiente que lo rebaje con un crédito fiscal, ¿ya? El impuesto único a los trabajadores es de los trabajadores, no es de la empresa, ¿ya? Yo lo retengo nomás. El impuesto de segunda categoría es de los profesionales de boletas de honorario, por lo tanto lo retengo y tampoco es mío. Por lo tanto, el único impuesto de los cuatro que le corresponde a la empresa es el PPM, ¿ya? Y el PPM es para provisionar el impuesto renta que tengo que pagar en el mes de abril. Por lo tanto, si yo tengo que pagar impuesto a la renta por las utilidades, voy a tener, ¿no es cierto?, un colchón para poder amortizar ese impuesto. Es lo mismo que le estaba explicando con el impuesto único a los trabajadores, ¿ya? Y impuesto a la renta, ¿no es cierto?, que tengan que pagar las pymes, con ese PPM, aunque sea la tasa muy baja, porque tenemos una tasa muy baja, a pesar que también existe la posibilidad que yo puedo pagar PPM voluntarios a través de otro formulario que está en la web del Servicio de Impuesto Interno, que es el formulario 50. Entonces, en base a eso, yo puedo pagar también un PPM voluntario para ir ahorrando más en el caso que mi proyección tenga que pagar un impuesto bastante alto. Eso sería en cuanto a la presentación, antes de ir a la página del Servicio de Impuestos Internos. Así que dejo las consultas abiertas, Nicole, antes de ir a la página. Y están haciendo unas preguntas. Jorge dice, hola, pero ya no funcionan las boletas de honorario, por lo que tengo entendido este año quedaban eliminadas. No,
Las boletas de honorarios continúan. Puede ser una confusión con el cambio de la ley del IVA a los servicios, ¿ya? Las boletas de honorarios continúan, Ya, ¿ya? perfecto. Lo que se eliminó fue la boleta de papel, ¿ya? Hay algunas excepciones que yo tengo que pedir al Servicio de Impuesto Interno por petición administrativa y se eliminó la boleta de papel, pero la boleta electrónica no. Perfecto. Estoy viendo algunas preguntas. Em, ¿Qué pasa con el pago de honorarios a profesionales en el extranjero? Wow, buena pregunta. Voy a tratar de Ujú, hacerlo lo más resumido. Ya. ujú, En el caso de los trabajadores extranjeros, nuevamente quedan efectos al impuesto del artículo 59 de la ley de la renta, ¿ya? Porque yo le estoy pagando a un contribuyente que no tiene residencia en Chile y por lo tanto tengo que ver el convenio, ¿ya? Nosotros tenemos 34 convenios, ya con países extranjeros. De hecho, ahora que justo estoy proyectando la página del Servicio de Impuesto Interno, Nicole, no sé si se ve. ujú. Sí, se ve. Voy a bajar un poquito y acá dice legislación tributaria, donde estoy marcando con la manito, y convenios internacionales. Ahí ustedes pueden encontrar los convenios con los cuales tenemos, y ese caso, si un prestador de servicio ya realiza un servicio a Chile y emite un documento, queda afecto a que yo deba retenerle hasta un 35% como lo hablamos anteriormente. Ya, pero vamos a explicar un caso más puntual. Por ejemplo, con Argentina, ya tenemos el caso que tenemos convenio, y si viene una prestación de servicio de Argentina, el impuesto, ¿no es cierto?, que va a quedar afecto varía entre un 10% a un 15% por el hecho de tener convenio. Por lo tanto, allí el gasto lo ingreso, ¿dónde? Al libro de caja, ¿ya? Y tengo que pagar el impuesto. Si el impuesto no está pagado, es un gasto rechazado. Y como ya le indiqué, el gasto rechazado está afecta al 40%. Ujú. Eso. Acá también hay otra pregunta, dice, hola, consulta, si la empresa anteriormente facturaba exento y a partir del 1 de enero del 2023 por la reforma tributaria debe facturar con IVA, las declaraciones de años anteriores no daban un remanente de crédito de las compras de venta exenta. ¿La misma se puede usar este año para descontar el débito fiscal? Ya, pueden haber dos situaciones particulares. ¿Ya? La primera situación particular puede ser un contribuyente que por el cambio del IVA a los servicios, ¿no es cierto?, a contar del 1 de enero tiene todo el derecho a poder ocupar el crédito fiscal. ¿Ya? Todo. Porque en el fondo pasa a ser un contribuyente de IVA. Si lo remontamos hacia atrás, ese contribuyente no tenía el derecho a ser contribuyente de IVA. ¿Ya? Facturaba exento y ese crédito fiscal no lo podía utilizar por ser un gasto, por ser una pérdida, es decir, lo tenía que eliminar del formulario 29. ¿Ya? Pero ¿cuál es la situación particular que podía suceder en ese caso? Por ejemplo, un estudio de fotografía. Un estudio de fotografía puede dar clases, pero al mismo tiempo puede vender rollos y cámaras fotográficas. Por lo tanto, tiene una dualidad en cuanto al IVA que nosotros le llamamos la proporcionalidad del IVA, ¿ya? Y por lo tanto, si tenía crédito fiscal por las compras, ya hechas por cámaras que tenía que vender, por rollo, etcétera, si fuera el caso, tiene todo el derecho de ocupar ese crédito fiscal este año, ¿ya? Y obviamente por las compras que estaban relacionadas con los servicios exentos, que eran por las clases, no tenía derecho a ocupar, ¿no es cierto?, ese crédito fiscal. Entonces ahí se dan dos situaciones. Una que venga con un crédito de arrastre por la dualidad del IVA, ¿no es cierto? Y la otra que por ya comenzar desde cero, ahora tiene el derecho a ocupar el IVA crédito. Perfecto.
Marcelo, acá Adolfo pregunta sobre el impuesto a los artesanos. Si pueden explicarle un poquito más sobre eso. Sí, los impuestos artesanos, ellos pagan un 3% sobre sus eh, eh, ventas, ya que tiene el contribuyente. Ellos no llevan una contabilidad. Ellos llevan una contabilidad, o sea, en el fondo llevan solamente un libro de compra, un registro de compra, ¿ya? Eh, y llevan también un registro de venta para que puedan hacer el cálculo de el pago de un PPM, que se llama, un pago provisional mensual. Pero no están obligados a llevar balance, ni libro de caja, nada de eso, ¿ya? Solamente pagar el PPM. Maravilloso. Acá Cristian nos está haciendo una pregunta. Dice, ¿los ppm obligatorios sobre qué base se calculan? Sobre la base neta de la venta entre el primero y el 31 de diciembre, 30 o 31 de diciembre, si dentro del mes comercial, o las ventas exentas, si es que hay ventas exentas, insisto, hoy día las ventas exentas son las mínimas por el cambio de la ley del IVA a los servicios. ¿Ya? Pero en el fondo sobre el valor neto. No, ojo que ahí no podemos cometer el error de calcularlo sobre la venta total, porque estaríamos calculando impuestos sobre impuestos. Es decir, estaríamos calculando sobre el IVA, ya sobre el total de la factura. Tiene que ser sobre el valor neto. ¿Ya? ¿Mm? Ahí puedo hacer un paréntesis. ¿Cómo llegamos al valor neto? Cuando yo tengo una factura de 500.000 pesos, yo la divido por 1,19 y llego al valor neto de la factura. Repito, el valor total dividido por 1,19 me da el valor neto, que debiese ser 420.000 y fracción, ¿ya? Y sobre ese valor se calcula el ppm. Acá también nos pregunta Juan Carlos, comenta que dice que la oficina se encuentra en su casa. ¿Qué gastos se pueden facturar por la empresa? Todos los mencionados del artículo 31. Ya, así que ahí Juan Carlos anotar todo lo Todos. mencionado artículo Todos los que 31. mencioné del artículo 31, porque él puede ir al supermercado a comprar, sí puede comprar. Pero ojo, estimado, separe la mercadería de la casa, ¿ya? Sobre la mercadería que va a comprar con factura para la empresa, Ujú. ¿ya? También menciona, pregunta, dice, ¿puedo pagar almuerzo que se consuma en reuniones con cliente? Absolutamente sí. Sí. ¿Por qué? Porque estoy conversando con un futuro cliente que me puede generar una venta, no necesariamente. Pero ojo, no puede decir en el detalle venta de alcohol. Así que si ustedes van a un restaurante peruano, ni se les ocurra que lo coloquen en el detalle, en la comanda, ¿no es cierto?, de la factura. O sea, en el detalle de la factura le vayan a colocar un pisco sour. Bueno, y acá Jimena dice, pero ¿cómo se lleva el libro de caja? ¿Debo hacerlo? ¿Lo puede hacer ella o tiene que contratar un contador? Yo A ver si le puedo aconsejo aconsejar. que contraten un contador, porque el libro de caja ya se lleva por software, ¿ya? Y ese software uno lo tiene que adquirir. ¿Ya? El libro de cajas no es tan fácil llevarlo, es un flujo en el fondo, ¿ya? También se puede llevar en un Excel, que yo le llamo un Excel parametrizado, es decir, que esté formulado, ¿ya? Y que está ligado a una cantidad de libros, por ejemplo, el libro compra, el libro de venta, el libro de remuneraciones, por decir así, ¿ya? Y me va entregando la información para que se pueda ir llenando ese libro. Y esa es una obligación tributaria. Así que a ponerse las pilas, emprendedores. Sí. Para aquellos que Marcelo, nunca han hecho libro caja.
Marcelo, acá mencionar las últimas preguntas. Jorge dice, consulta. Entonces, ¿los corredores de propiedades pueden seguir haciendo boletas de honorario por su Así servicio de es, venta de propiedades? Sí. correctísimo. ¿Sí? Yeah. Francisco pregunta, ¿hay algún cambio con la factura exenta de transporte particular de pasajero? ¿Tributación de No, renta presunta? no, quedó como servicio exento, ya de acuerdo al artículo 13, número, si bien digo, el número 3, ¿ya? ¿Ya? Donde los servicios de transportes rurales, ¿ya? Provinciales, entre otros, quedaron en la gama de los servicios como servicios exentos de IVA. Son muy pocos, ¿ya? Está el transporte, está la educación y están los servicios ambulatorios y las asesorías y consultorías. Por ejemplo, nosotros como contadores que tenemos una empresa de asesoría, nosotros estamos exentos de IVA. Ojo con los asesores y consultores, que si es que hay algún caso acá, anoten este artículo. Artículo 42, número 2 de la ley de la renta. En virtud de ese artículo, nosotros estamos exentos de IVA aún con la nueva ley. Todos los que somos asesores, ingenieros, ¿no es cierto? Que sea un diseñador, un asesor en diseño, etcétera. No un diseñador, que es distinto, porque él confecciona, Claro. dibuja. Ahí, bueno, Jorge y Giovanna hacen la misma pregunta. ¿Puede repetir cómo se calcula el ppm? Sí, el PPP se calcula sobre el valor neto de las ventas. El valor neto, recuerden que está bastante compuesto por distintos documentos, ya que en la factura de venta, vuelvo a repetir, las boletas de venta y los comprobantes que son válidos como boleta, como los comprobantes de transfer. Todas esas ventas totales, netas, ¿no es cierto? Calculo el ppm que me corresponde como pyme del 0,2%. Ya. Vamos a responder hasta Francisco para poder seguir el Con el taller. tema de la... ¿Sí? No hay Sí. problema. Samuel pregunta, ¿los de 14D número 8 están exentos del artículo 21, según dice el 68 letra C? Ya, vamos a ponerlo en contexto para que Ujú. todos podamos entender lo que está preguntando el Samuel. emprendedor. Claro, lo que está preguntando Samuel. Ya, cuando hablamos de 14D número 8 que puede sonar como chino mandarín para algunos contribuyentes, ya, es un régimen tributario. Los regímenes tributarios es la forma como tiene que tributar el impuesto a la renta a la empresa y que lo puede, uno hoy día puede elegir el régimen tributario, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo elegir un régimen que paga impuestos y otro que no paga impuestos, aunque puede sonar un poquito extraño, usted me dice, pero ¿cómo es? ¿Cómo uno que paga y uno que no paga? Exactamente, y eso, ese régimen tributario que está hablando Samuel, se llama transparencia tributaria, ya que, que está en el artículo 14 de la ley de la renta, en el número 8, ¿ya? 14 letra D número 8, ¿ya? Y este régimen que no paga impuestos, cuando tiene una fiscalización, ¿ya? Y hipotéticamente le aplican, ¿no es cierto?, un gasto rechazado por una fiscalización, estos contribuyentes, dentro de los beneficios tributarios que son múltiples, ya está el beneficio que no están afecto al artículo 21 de la ley de la renta de los gastos rechazados. O sea, ese 40% del que estábamos hablando no aplica. Solamente me hacen rectificar la renta. Perfecto. Y la última pregunta para que sigamos con el taller. Francisco pregunta, si soy preparador físico con gimnasio propio, ¿sigo pagando boletas de honorarios? Puede hacerlo con boletas de honorario, ya, porque ahí se pueden dar dos condiciones.
ya como preparador físico con boleto honorario, o si el preparador físico instalara un gimnasio, ¿ya? Si se instala un gimnasio, ahí ya tendría que entrar a lo que nosotros le llamamos contabilidad completa, elegir el régimen tributario, primera categoría, porque recuerden que los contribuyentes se dividen en contribuyentes de primera categoría, que son los contribuyentes que llevan contabilidad completa, ¿ya? Y que son ustedes y más allá, o contabilidad simplificada, dependiendo del régimen tributario que vayan a elegir. Yo siempre hablo de elegir, así como tips, ya ese régimen 14D número 8 que no paga impuesto renta, tienen hasta el 30 de abril para poder, ¿no es cierto?, elegir ese régimen tributario, ¿ya? 30 de abril. Y todo, hasta todos los años hasta el 30 de abril, ¿ya? Y si se optara, ¿no es cierto?, por un gimnasio, allá ahí tendría que ser con factura, afecta, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? No entraría dentro de las excepciones del IVA, ¿no es cierto?, para los servicios, porque no hay un tema educativo, sino que el servicio lo toma como un servicio, si bien es cierto que yo puedo estar digamos, en desacuerdo quizás con la postura, digamos, que pueda tener, ¿no es cierto?, el servicio, pero son opiniones personales, obviamente, y como profesional, ¿no es cierto? No hay un tema educativo, pero sí hay un tema de salud. Y por lo tanto, ser un tema de salud, un gimnasio a lo mejor podría haber estado dentro de las excepciones del IVA, pero el servicio de impuesto interno, de acuerdo al criterio de ley, ¿no es cierto?, estaría afecto a IVA. Ya, Marcelo, sigamos y después vamos a responder las otras preguntas que nos están haciendo por el chat. Ya, Así eso, que ahora vamos a eso dejar muestra el, pendiente. el- el interés de la gente que Sí, están haciendo preguntas. ¿Ya? Marcelo, Bien. igual de todas formas, invitarlo a a los que están participando de este taller a la clínica que vamos a tener el 28, Sí. a ver si es que puedes mencionar un poquito más o menos de lo que vamos a hablar ese día y el horario que es de 10 a 12. Exactamente. Hay cupos todavía, como se dice, con cupos limitados, ¿ya? Con cupos limitados, totalmente gratuito. Aprovechen la oportunidad, ¿ya? Esta clínica va a ser expuesta por quien le habla, ¿ya? Entonces, para que ustedes se puedan inscribir, ¿ya? Ahí con Nicole le dará las instrucciones, ¿ya? La vamos a tener este día 28 desde 10 a 12, vamos a hablar ahí sobre algunos tips, bueno, no sobre algunos tips, varios tips de la declaración de renta, y ustedes van a hacer las consultas, y yo Sí. solamente voy a responder, así de simple. Ustedes preguntan, respuesta, pregunta, respuesta. De eso Efectivamente, se trata la... y además comentarles que lo vamos a hacer por otra aplicación, por Teams, entonces ustedes van a poder activar las cámaras, los audios, así que hacer las preguntas directamente. Exactamente, la pueden hacer por audio, ¿no es cierto, Nicole? Sí, sí, ¿Qué mejor? Y sí, así todos nos ayudamos, todos nos ayudamos. Porque en el fondo esa pregunta les va a servir a todos. Siempre lo que digo, las preguntas que se hacen en los talleres siempre tienen efecto colateral. perfecto. Ya Marcelo, sigamos la segunda Vamos a parte la más práctica. práctico del Ahora taller. vamos a la práctica. Vamos a hacer el formulario 29, ¿ya? Entonces, para poder hacer el formulario 29, ¿no es cierto? Tenemos que tener una clave tributaria, ¿no es cierto? Vamos a entrar con una clave tributaria X de un contribuyente. Y aquí vamos a explicar los temas más directos, más simples, ¿ya? Aquí el contribuyente, por ejemplo, ya estamos dentro, digamos, del perfil. Y primero vamos a conocer los libros de compra y de venta que se encuentran en impuestos mensuales. Voy a ir lento para que se vea bien la ruta. Un registro de compra-venta. Ingresar al registro de compra-venta. Y aquí llegamos, por ejemplo, al libro de febrero, ¿ya? Entonces, en el libro de febrero, el contribuyente, ¿no es cierto?,
se encuentra, en este caso, ya en el libro de compra. Si ustedes se fijan en la parte de arriba, dice libro de compra, registro, ¿ya? Este es un resumen donde tiene el IVA, crédito fiscal, de 21.130, y tiene el libro de venta, y ustedes dirán, ya, ¿por qué el libro de venta tiene datos? ¿Quién ingresa esos datos? Este contribuyente tiene boleta electrónica de Transbank, ¿ya? O mejor dicho, comprobante electrónico también. Entonces, por lo tanto, acá se está llenando automáticamente con las ventas de Transbank, en línea. El contribuyente no hace nada. Por lo tanto, podemos decir que el formulario 29 se va a llenar en forma automáticamente solo con la información que aparece en las compras y en las ventas. También hay una nota de crédito de 139 pesos y por el lado de las ventas tenemos un IVA débito, ya que es mucho más alto al IVA de compra, por lo tanto tiene que pagar IVA, ya, estricto rigor, porque tiene 500.000 pesos de IVA, ya. Entonces, cuando el contribuyente va a confeccionar el formulario, si es que lo hace obviamente el propio emprendedor, la técnica simple que yo uso, ¿no es cierto?, es la siguiente. Tengo el libro de compra, el libro de venta en una ventana, ya, en una ventana, y voy a abrir otra ventanita. Vamos a ver si se proyecta. No sé si esa nueva ventana se está proyectando en la ventana principal, Nicole, o estábamos pegados en la otra. Sí, así está viendo. Donde aparece el panadero, ¿no es cierto? Con el joven, ¿sí? Se ve eso. Ya. Entonces, ya, vamos nuevamente a impuestos mensuales. Ya, le digo declarar formulario 29. Declaración de formulario 29. ¿Ya? Y aquí ustedes van a seleccionar el formulario 29 a declarar que en este caso ya el próximo mes va a ser el mes de febrero. Pero en este caso, como ya pasó ya pasó el plazo del formulario que los vamos a indicar, ¿ya? Nos va a decir que ya está presentada la declaración. Entonces vamos a ver la declaración desde otro lado. Por ejemplo, vamos a ir a impuestos mensuales. A ustedes les va a salir la sábana. En este caso, insisto, no sale la sábana porque ya pasó el plazo el día 20, que es hasta cuando se presentan las declaraciones. ¿Ya? Y me voy para acá, perdón, voy a impuestos mensuales. Corregir. Y acá yo puedo, por ejemplo, ver el historial de los formularios 29, ¿ya? Del contribuyente como formularios integrales, ¿ya? Hay formularios, por ejemplo, que el contribuyente tiene observado, ¿ya? Con letra X en los formularios integrales, y esto sucede a veces porque, por ejemplo, otro contribuyente está siendo fiscalizado, que puede ser alguien que me esté haciendo una venta. Entonces ese contribuyente, como está observado, me puede también observar a mí, ¿ya? Y por el rubro que tiene este contribuyente, por ejemplo, que el área de la joyería, ¿ya? ¿Ya? Se puede dar esa condición, ¿ya? A veces también el sistema no reconoce toda la información que yo he colocado y yo tengo que estar ahí. Mira lo que colocaron ahí, alcanza a ver, ¿ya? Yo coloqué, ¿no es cierto?, toda la información que aparece en la propuesta, lo validé, ¿ya? Y lo validé y obviamente el formulario puede quedar notificado, pero después aparece con ticket verde, ¿ya?
Entonces, estas son observaciones que se van dando en los formularios para que lo tengan presente, ¿ya? Que esa X, ustedes la tienen que ir monitoreando en el tiempo hasta que se transforme en color verde, ¿ya? Pero en su mayoría los formularios están presentados con color verde, por lo tanto estarían cuadrados para efectos del servicio de impuesto interno, ¿ya? Entonces, vamos a seleccionar un formulario. Vamos a seleccionar el 2023 de enero. Ya. Ustedes me dicen si se ve el formulario, porque estoy cambiando pantallas. Ya, perfecto. Ya, este es el resumen del formulario, ¿ya? No es la versión de sábana, que lo podemos ver por la fecha, ¿ya? Entonces lo vamos a comparar los números gruesos con lo que tenemos, ¿no es cierto?, en el libro de compra. Entonces me voy al libro de compra y me voy a ir a las ventas del mes de enero. Insisto, esta información es la que se va al formulario 29 en forma automática, ¿ya? Voy a la venta. Y en las ventas me dice 3.526.974, ¿ya? Entonces, voy al formulario. Y ahí estaría, ¿no es cierto?, en el código, por ejemplo, 563, ¿ya? 3.526.974. Es decir, me lo llevó en forma automática al formulario 29, ¿ya? Después, dentro de los otros números gruesos, me dice que tiene un IVA débito de 670.125 a pagar. Es el IVA de las ventas. El código 759. Entonces, lo que yo voy a hacer, vuelvo al libro de venta, ¿ya? Y ahí están los 670.125. Lo llevo en forma automática también al formulario 29. Y por último, en el caso de las compras, tengo un IVA crédito de 262.560. Voy para acá, al formulario. Y ahí está 266.89, que sería el IVA crédito que me está indicando, ¿no es cierto?, en este caso, el libro de compra. Por lo tanto, ahí se hace el link entre el libro de compra-venta versus el formulario. Entonces, uno, cuando ve la sábana, lo único que uno hace es validar ya la declaración, en este caso, del formulario 29. También el formulario 29, como ya les dije anteriormente, tenemos que llevar las retenciones, que están en el código 151. Aquí hay una retención de 9.713 pesos, ¿ya? Por boletas de honorario, ¿ya? Y esa retención, de hecho, la podría validar. ¿Cómo la valido? Porque está todo en línea. Me voy a servicio online, boletas de honorarios electrónicas, emisor de boletas. Ahí da un ejemplo cómo calcular el 13% de las boletas. Consultar boletas recibidas 2023
y ahí están los 9.713 pesos de esa boleta que está emitida. ¿Ya? Ustedes ahí pueden pinchar y pueden ver la boleta emitida. ¿Ya? Y es lo mismo que está en el formulario. También, por último, en el formulario, que este formulario resumen que siempre le van a pedir a usted para efectos de crédito, etcétera, etcétera, ¿ya? Tenemos el impuesto único a los trabajadores, que está en el código 48, por 22.537, porque tiene un trabajador que gana sobre 1,5 millones de pesos líquidos. Por lo tanto, estaría afecto al impuesto único. ¿Ya? Y ahí estaría cumpliéndose que este contribuyente está pagando el impuesto único retenido, está pagando la retención, ¿ya? Está pagando el PPM, ¿ya? Aquí dice con una tasa del 0,25, ¿ya? Porque aquí el contribuyente elevó su tasa, ¿ya? Un poquito más, ¿ya? Y está pagando el IVA débito contra el IVA crédito, los 6,70 menos los 2,60, y entre el sumo y resta el contribuyente tiene que pagar entre todos sus impuestos, entre el IVA, entre el impuesto único, el PPM, ¿no es cierto? Y la retención del impuesto de segunda categoría, tiene que pagar 450.503 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí el formulario estaría cuadrado con lo que me está ofreciendo el servicio. Ahora bien, hay que entender que esto no se trata de apretar botones, porque hay contribuyentes que le dan continuar, 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 y no validan con el libro de compra-venta del servicio. A veces la información no se lleva correctamente a la sábana, al formulario, y yo la tengo que cambiar en forma manual. Eso es importante. Si la información no es correcta, yo la tengo que cambiar en la sábana del formulario y me da la posibilidad de poder digitarla, ya de poder cambiarla, de poder manipularla y que me quede correctamente cuadrada, ¿ya? Entonces ahí hay que tener mucho, mucho cuidado con el tema, ¿no es cierto?, de que lo que me ofrece el servicio es una propuesta de formulario. No significa que sea el formulario correcto para que después no quede notificado. Por eso es que uno tiene que validar el formulario. Voy a repetir nuevamente la ruta para que quede claro cuando tengan que realizar el formulario por propuesta. ¿Ya? La ruta, ustedes se van a impuestos mensuales, ¿ya? Se van a declaración del formulario 29, declarar formulario 29, seleccionar el mes, en este caso va a ser el mes de febrero, ¿ya? Y le dan a aceptar, y después de aceptar, continuar para que le aparezca la sábana, y al mismo tiempo abren una nueva ventana con el mes que corresponda, con el libro de compra y con el libro de venta. Este libro de compra y de venta que me está mostrando acá, me muestra también la cantidad de documentos. Por ejemplo, acá dice 15 documentos emitidos y por el otro lado 85 boletas emitidas. ¿Ya? Ahora, también lo puedo descargar en Excel. Acá, en descargar detalles, puedo descargar el libro en Excel porque acá es el resumen del libro. Y que si yo pincho en las palabras, no es muy amigable poder verlo de esta manera. Ahí está el libro en el fondo electrónico, pero si yo lo imprimo no es amigable. ¿Ya? Por eso está la opción de que el libro se pueda, ¿no es cierto?, en este caso, descargar en Excel. Pueden hacerlo desde acá, ¿no es cierto? O también, cuando yo abrí el resumen total del libro, lo pueden hacer también de exportar CSV, ¿ya?
para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, descargarlo. ¿Ya? Las posibilidades que el formulario esté mal hecho son pocas, pero vuelvo a insistir, siempre ustedes tienen que validarlo. Es una forma muy rápida, muy rápida de confeccionar, digamos, en este caso, el formulario. ¿Ya? Otro caso particular que se podría dar en el formulario 29, aquí vuelvo a repetir que en el libro de venta de lo que estábamos hablando, se llena con los comprobantes electrónicos, con las boletas de ventas como compra aquí, no SAMAP, vuelvo a repetir, SAMAP no, tengo que hacer boleta, ¿ya? Y puedo usar la aplicación del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Que es la telefónica, ¿ya? Que es la app de boleta, y ustedes se meten a su celular, a Play Store, y bajan la aplicación de e-boleta, E de elefante guión boleta, para que puedan descargar esa aplicación, y con esa aplicación ustedes pueden hacer boletas electrónicas, ¿ya? Para que no estén comprando un software, en este caso, ¿ya? Y se llena con las facturas, ¿ya? Se llena con facturas, con boletas, ¿ya? Y se llena, ¿no es cierto?, con los comprobantes, en este caso, como lo tiene el contribuyente. ¿Ya? Toda esa información al formulario, ¿ya? Y luego usted va validando, ¿ya? Ahora, se podría dar también un caso de un contribuyente que hiciera importaciones, y el documento de importación se llama declaración de ingreso, y la declaración de ingreso no llega automáticamente al libro de compra. Y esa declaración de ingreso yo la tengo que, valga la redundancia, ingresar en forma manual al libro de compra. Y el libro de compra me da la posibilidad de poder informar en forma documentos manuales. Por ejemplo, acá dice ya agregar documento no electrónico. Entonces, me abre un portal y vamos a simular que vamos a ingresar una declaración de ingreso. ¿Ya? Entonces, acá yo coloco la fecha de la declaración de ingreso, que es como una factura, ¿ya? Selecciono el documento, el tipo de documento que estoy ingresando de esta declaración de ingreso. Un poquito más abajo, ahí sí. Declaración de ingreso DIN, también es conocida como DIN. Esta declaración se ingresa con el RUT 60 millones 805.000, raya 0, que es el RUT de tesorería, porque técnicamente yo le estoy pagando a Tesorería General de la República, le estoy pagando el IVA, coloco como razón social tesorería, el folio, que sería el número de la declaración de ingreso, ¿ya? Luego, el valor neto, el IVA, ¿ya? Que me está presentando la declaración de ingreso de lo que estoy pagando de IVA, y ese sería un IVA crédito fiscal y el total. Vuelvo a repetir, estos documentos que son de la aduana, cuando yo hago internaciones, no están en línea con el servicio, por lo tanto yo tengo que ingresar en forma manual. ¿Cuánto es el plazo para poder declarar esta declaración de ingreso ya en el libro de compra? Antes de la reforma, yo solamente tenía 30 días para contabilizar la declaración de ingreso. Pero la ley cambió. Por eso les digo, esto va cambiando constantemente. Ahora yo tengo 2 meses ya para poder ingresar la declaración de ingreso a mi contabilidad, porque lamentablemente se producen muchos problemas logísticos, a veces con un agente de aduana, ¿ya? Que está con los documentos, no me entrega los documentos a tiempo, y yo de la declaración de ingreso antes las tenía que pasar fuera de plazo, y al pasar fuera de plazo se me caía el negocio, porque obviamente el crédito fiscal no lo podía aprovechar. Perdí el crédito fiscal. Entonces ya no era negocio lo que estaba haciendo. Entonces ahora se puede pasar fuera de plazo en la medida que yo tengo respaldo que efectivamente tengo los correos, ya tengo algún documento de respaldo que me están pasando esta declaración
no dentro de los plazos correspondientes por un tema de trámite o de logística con el agente, ¿ya? O porque la importación se quedó entrampada, vaya a saber uno, ¿ya? Entonces ahí esa declaración de ingresos tengo, ¿no es cierto?, más tiempo para poder pasarla a mi contabilidad y contabilizar el IVA por la importación, ¿ya? Para que lo tengan presente que no son 30 días, ¿ya? Ahora son 60 días. Lo otro importante, y aquí es lo que generalmente el contribuyente o el emprendedor, emprendedora, se cae bastante, ¿ya? A veces por falta de información, ¿ya? Permiso, por falta de información, que es el tema de los acuses de recibo de la factura. Permiso. ¿Qué son los acuses de recibo? Cuando yo me voy al libro de compra, me voy al registro de compra, ingresar al registro, voy a ver si es que hay facturas primero para acusar. Deme un segundito. Voy a cambiar de root para a ver si aparecen facturas que estén pendientes de acuse de recibo. 76. Y ahí nos están mandando ya los mensajes de declaración de renta. ¿Ya? Ya nos están advirtiendo temas de plazos, etcétera. Ya, no me está mostrando, pero el ejemplo les va a servir igual. ¿Ya? El acuse de recibo, ¿ya? Quiere decir que es una aceptación formal que le hacemos a los contribuyentes, que hacen los contribuyentes, de sus facturas de compra. ¿Ya? Esto quiere decir que si nos remontamos a tiempos atrás, nosotros antiguamente teníamos que, cuando íbamos a comprar una librería, ¿no es cierto? Decían, oiga, ¿me puede firmar la factura o un negocio? Ah, listo, yo firmaba y lo colocaba, coloque el RUT, coloque el nombre. Ese era el acuse de recibo de la ley 19.983. ¿Ya? Ese acuse de recibo ahora pasó a ser electrónico. Y el acuse de recibo es tan vital para lo que estamos viendo ahora, porque esto nos condiciona el uso del IVA. ¿Qué quiere decir eso? El contribuyente tiene 8 días tanto para poder aceptar o rechazar una factura. ¿Ya? 8 días para aceptar o rechazar una factura. ¿Por qué podría uno rechazar una factura? Porque el producto venía, no sé, mal confeccionado, no venía la cantidad de productos que están determinados por factura, etcétera. ¿Ya? Habría que después hacer una nota de crédito si fuera el caso, ¿ya? Pero volviendo al tema, ¿ya? El acuse de recibo tiene otra importancia que es la fundamental, que es la utilización del IVA, crédito fiscal, dentro del mes. Me explico. Supongamos que yo comprara el día 30 de enero, ¿ya? La factura va a llegar en forma automática al servicio de impuestos internos,
porque está todo, está todo en línea, va a llegar al servicio de impuesto interno de forma automática, va a aparecer en mi libro de compra, me voy a mi libro de compra, ¿ya? Va a aparecer acá, dentro del detalle, va a estar ahí, dentro de estos ítems de factura, y esa factura va a quedar en estricto rigor en el limbo si yo la pagué al crédito. Miren lo que estoy diciendo, o sea, si yo pagué al crédito, queda en el limbo. ¿Y qué quiere decir en el limbo? Que queda en una opción que se llama pendientes. Acá. Va a aparecer la factura. No tenemos ninguna factura, pero aquí va a aparecer la factura. ¿Ya? Entonces, esta factura, que es del día 30 y la pagué al crédito, yo estaría obligado a darle acuse de recibo manual. Porque si no le doy acuse de recibo manual, es el Servicio de Impuestos Internos el que da acuse de recibo en forma automática al octavo día. Es decir, ellos me dan acuse de recibo por mí. Me fui de vacaciones, se me pasó el tiempo, pasó de enero a febrero, hice una compra muy grande y lo que va a suceder que ese IVA por esa factura del día 30 se va a traspasar al mes de febrero, porque al octavo día el Servicio de Impuesto Interno va a dar el acuse de recibo y como el octavo día va a ser el día 8 de febrero, la factura, en vez de quedar contabilizada en el libro de compra de enero, va a quedar contabilizada en el libro de compra de febrero, no de enero, independiente que la fecha de la factura tenga fecha de enero, porque vale cuando se hizo el acuse de recibo. Imagínense ustedes que hicieron una compra el día 30 de enero por 10 millones de pesos y ustedes cuentan con ese IVA para el mes de enero. Por lo tanto, por instructivo que le haya entregado al contador, por conocimiento, etcétera, o lo que sea, ustedes tendrían que haber hecho el acuse de recibo, y que lo tiene que hacer el contribuyente, no el contador, porque ustedes son los que compran. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan dentro de sus conocimientos, el acuse de recibo se tiene que dar, ¿no es cierto?, dentro del mes hasta que termine el último día del mes antes de las 00 horas. De lo contrario, todo ese IVA se pasa al otro mes. Por ejemplo, me pasó con un contribuyente que tenía que pagar 6 millones de pesos. Y como él no sabía, porque él me lo dijo, que era un contribuyente nuevo, ya un cliente nuevo, no sabía que tenía que hacer el acuse de recibo, tenía facturas de enero que se le pasaron para febrero. Y de los 6 le subió a 11 millones de pesos el impuesto, lo que no tenía contemplado, obviamente. Por lo tanto, hay que estar atento cuando uno compra entre el 22, 23 de cada mes hasta el 30. Porque esas son las compras que, entre comillas, podríamos llamarles peligrosas, ¿ya? Para efecto del IVA. Pero si yo compro el día 15 y cuento los 8 días, no tengo problema porque el servicio va a dar uso el día 23. Si compré el día 2, ya al octavo día va a estar dentro del mes. El tema está de las compras que realizo entre el día 22, 23 de adelante hasta fin de mes, donde yo como contribuyente tengo la responsabilidad de dar el acuse de recibo o rechazarla. Y eso es lo que me afecta en el flujo cuando tengo que pagar el IVA. Vuelvo a insistir, sobre todo las compras que son a fines de mes es donde yo tengo que estar atento. Entonces, ¿cómo hago esta acuse de recibo? Yo me voy a la parte que dice pendiente, estaba acá en el libro de compra, ¿ya?
se está viendo, ¿no es cierto?, esta pantalla, porque estoy cambiando pantalla de nuevo. Si me pueden dar un OK. Se ve registro de compra y ventas. Sí. Perfecto. Me voy a pendientes. Aquí está la magia. Me voy a pendientes. Selecciono. Aquí van a aparecer las facturas, donde está el cero. Van a aparecer las facturas que están al crédito. Y supongamos que hoy día, miren, de hecho hoy día estamos a 23. Ya estamos más encima el mes más corto, el 28. Por lo tanto, estas facturas son fijos que se me van a pasar al próximo mes por el IVA de crédito fiscal y no las voy a poder aprovechar. Por lo tanto, selecciono acá facturas. Me va a aparecer acá este botón donde yo selecciono las facturas, ¿ya? Y aquí con este botoncito que estoy apretando este ticket, selecciona todas las facturas que yo tengo que hacer acuse de recibo, las cuales también las voy a revisar, obviamente, porque no llegaré a dar acuse de recibo. Y acá está el botón mágico, acuse de recibo masivo. Y al hacer acuse de recibo masivo, automáticamente todas las facturas se seleccionan en color azul. Aquí obviamente no la estar seleccionando porque me dice que no hay ninguna. Y yo después que le doy el acuse de recibo pasivo, me da un botón de aceptar de la ley 19.983 y esas facturas desaparecen al hacer el acuse de recibo de esta parte de los pendientes y automáticamente al desaparecer se van al libro de compra. Y por lo tanto digo, wow, ahora yo puedo contar con ese IVA para ocuparlo como crédito fiscal. Insisto, esto hay que hacerlo antes de fin de mes, antes de las 00 horas, y esto ocurre bastante, solamente con las compras que son al crédito, porque en las compras que son al contado, automáticamente se va al libro de compra, aunque sea 28, 29, 30, da lo mismo, se van al libro, ¿ya? Por lo tanto, moraleja. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Que hay que estar atento con las facturas, ¿no es cierto? O con las compras, mejor dicho, que estoy haciendo a fin de mes, porque me mueve todo el flujo de pago en el formulario 29. ¿Ya? Por lo tanto, resumiendo, para la confección del formulario 29, en simple, yo me fui a impuestos mensuales, registro de compra-venta, ingresar al registro, y selecciono el periodo que quiero trabajar para que después abra otra ventana nueva y me lleve a la sábana del formulario 29 y solamente valide. Y después validar, la sábana del formulario 29 me va a dar un botón de validar para que yo pueda hacer el pago correspondiente. Plazos. Los plazos. Para los contribuyentes, ¿no es cierto?, que la mayoría son facturadores electrónicos, tienen plazo hasta el día 20 para pagar el formulario 29. Ese es el plazo máximo. No significa que van a pagar el mismo 20, lo pueden hacer el día 10, 12, 15, da lo mismo. ¿Ya? Pero ese es el plazo máximo para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, pagar el formulario 29. ¿Ya? Para los formularios que no tienen pago, ¿ya? Para los formularios que no tienen pago y están en blanco, en estricto rigor, o puede ser que traigan un remanente de crédito fiscal de arrastre, ¿ya? El plazo es hasta el día 28 de cada mes. Es decir, lo que estoy declarando ahora de febrero para marzo, tengo hasta el día 28 para los formularios que son sin pago. ¿Ya? Entonces, hasta el día 20 con pago y hasta el día 28 para los formularios que son sin pago o que lleven un remanente de crédito fiscal acumulado, que es importante declarar y que sea, ¿no es cierto?, hasta el día 28, porque si no la multa, en el caso de los que traen remanente acumulado, ya la multa es de una UTM, y para los formularios que están en blanco, ya que no tienen ni compra ni de venta, la multa es de 15.000 pesos y fracción, porque ahí le hacen una rebaja, un descuento, ¿ya? Para evitar, ¿no es cierto?, las multas. ¿Ya? No es hasta el día 20 todo, es hasta el día 28 del siguiente mes. Entonces, por lo tanto, lo que estamos declarando en febrero, para marzo, si es formulario en blanco, tenemos hasta el 28 de marzo. Ahora, si el día 20 cae día
sábado o domingo, tengo hasta el día lunes. Y en el caso del día 28, si cae día sábado o domingo, es impostergable. Es decir, no importa que sea sábado o domingo el día 28, tengo que declararlo hasta las 00 horas. ¿Ya? Así para que estén atentos. Vamos con la consulta, Nicole. Ya, Marcelo. Bueno, quedamos con Luis, que pregunta, hola, los conductores de las aplicaciones que hacen el formulario 29 mensual y son de segunda categoría, ¿se pueden incluir los gastos de combustible? No, porque no llevan contabilidad, porque son de segunda categoría. Acá pregunta, ¿se pueden hacer un cálculo dependiendo del pago del ppm mensual para saber cuánto pagaré o recibiré aproximadamente en la devolución de renta? Sí, se puede hacer una proyección. Ya, obviamente, ahí tú tienes que hablar con el contador, ¿no es cierto? Que te haga una proyección, ¿no es cierto?, de cuánto es la utilidad. Mira, ese es un tema, es una pregunta, pero súper muy interesante. ¿Por qué? Porque eso nosotros le llamamos la proyección de renta, ¿no es cierto? Que es proyectar cuánta utilidad voy a tener y cuánto el ppm que debería estar pagando, porque a lo mejor amerita que ese contribuyente tenga que pagar un ppm voluntario, porque si no, el masazo que le puede llegar, que hay que considerar que el próximo año ya la tasa para las pymes, eso está en estudio, sí, sea del 25%, a pesar que hay un proyecto del gobierno que la quieren subir en forma progresiva, porque ahora estamos en un 10%, quieren que sean progresivas de un 15, después un 20, un 25, pero eso obviamente todavía no está, no es ley. Hasta que no sea ley no podemos hablar, por lo tanto, yo seguiría hablando para el próximo año de la tasa del 25%. Entonces ese masazo puede ser fuerte si no me planifico. Sí, es verdad eso. Felipe pregunta, ¿puedo recibir boletas de honorarios de familiares que además son socios de la empresa? Absolutamente sí, a contar de ahora, con la nueva ley. Ya, Pero tienen que ser boletas, ¿no es cierto?, acorde acorde al al valor mercado. Sí, de mercado, y que estén trabajando. ¿Ya? claro. Ojo. Sí. Porque si no, ahí el servicio de impuesto interno nos va a Las va a dejar como cuestionar. gasto rechazado. Y exactamente gasto rechazado, 40% para los que llevan contabilidad completa, que llevan balance, ¿no es cierto? Y para los que tienen el régimen 8 ahí no hay gasto rechazado, como hizo la pregunta Samuel, si no me equivoco, ¿no es cierto? Ahí no Sí. aplica el gasto rechazado. Adolfo sigue preguntando el tema de los artesanos. Dice, ¿los artesanos igual debemos pagar el IVA o solo ese 3%? Sí. Sí, se da el caso que también tienen que pagar el IVA y el ppm, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Perdón, el artesano va a pagar el IVA en el caso que él optase por llevar contabilidad completa, porque lo puede hacer. Porque hay artesanos, por ejemplo, que necesitan pedir un crédito al banco. Por lo tanto, para poder pedir un crédito al banco tienen que llevar contabilidad completa, porque como artesano así no lo van a tomar en cuenta. Entonces, pide la autorización para poder llevar libro de compra, libro de venta, pagar IVA, ¿no es cierto? Y pagar los otros impuestos correspondientes. Samuel acá nos da un caso y dice, si me doy cuenta que tengo IVA, que no debió ser considerado como crédito, ¿tengo algún beneficio si me autodenuncio? Es decir, ¿me rebajarían la multa? No, No. no, Mm. no, no. Hay un tema, ¿eh? O sea, más que rebajar la multa, hay un tips, podríamos decir, Nicole. Los que están en 14 de 8 por única vez en la vida, de acuerdo a lo que dice el Código Tributario, puede pedir el reemplazo de la multa por capacitación. Igual igual las En multas la de la dirección del trabajo. Dirección del Trabajo. Sí, por única vez en la vida, para que lo tengan presente. Lo pueden pedir como una petición administrativa, pero solamente los contribuyentes que están en 14 de 8. Ah, bueno, Francisco dice, yo actualmente soy persona de segunda categoría, por eso preguntaba si con lo del gimnasio pasaba de por pagar el 13 a pagar el 19%,
porque el Depende. gimnasio no es abierto al público, es más para entrenamiento personalizado. Ya, si es así, el contribuyente está en segunda categoría, está emitiendo boletas de honorarios, ¿no es cierto? Porque yo voy a entender que este personal trainer, porque él siempre está hablando de personal trainer, ¿ya? Está haciendo un servicio personalizado, por lo tanto estaría dentro de la segunda categoría. Ahora, si eso yo lo veo como un gimnasio, ¿ya? Abierto al público, donde hay maquinaria y todo el tema, hay un capital de inversión, obviamente ese contribuyente ya tendría que estar pagando IVA. Debería ser empresa, Empresa, claro. claro. Lo fiscalizan, ahí lo multan. Sí, ahí La ya municipalidad, Servicio de Impuesto Interno, patente, tiene que sacar todo. patente. Bueno, en realidad Dirección del recuerden que trabajo, si es que hay gente trabajando. se está trabajando exactamente. Sí, Y lo otro, Nicole, hay que recordar que todos los contribuyentes tenemos que tener patentes. Los contribuyentes que emiten boletas de honorarios también deben tener patente comercial. Me imagino que eso lo sabían, ¿o no? la mayoría de las personas no lo saben que tener segunda categoría también tienes De que tener segunda patente. categoría que tienen Sí, boletas de honorarios tienen que tramitar patente de profesional. Y eso la mayoría no lo sabe. así es. A ver, Cristian pregunta, dice, ¿qué pasa con los gravámenes aduaneros? ¿Ya? Ok. Eso pregunta. Sí, en el caso del gravamen aduanero, por ejemplo, tenemos el caso de un gravamen que se llama ad valorem. No sé si lo sabe escribir, Nicole. ¿Se lo puede escribir en el chat? Sí, yo le escribo. Sí, ad valorem, como con M final. Sí, Eso tiene una tasa del 6%, ¿ya? Y ese arancel yo lo tengo que pagar cuando el contribuyente no tiene, digamos, convenio ya internacional para efectos de comercio. ¿Ya? Entonces ahí tengo que pagar el 6%, pero si yo tengo un convenio comercial, por ejemplo, no sé, pues, con China, ahí no aplicaría los aranceles. Ese arancel, ¿ya? Si a mí me lo cobran, yo lo paso como gasto a la contabilidad, ¿ya? Si es que ocurriese, pero lo otro que es arancel, ojo, que ustedes lo tienen que considerar dentro de los costos. Y ahí ustedes realmente no lo consideran dentro de los costos. Yo he visto emprendedores que dicen, ya, tengo el 19, pero estoy pagando el 6. Y ese 6% no es menor, es alto. Entonces, cuando yo tengo que vender, no me estoy dando cuenta que el arancel no lo estoy considerando dentro de mi valor de costo. No es recuperable en ese caso, cuando no hay convenio. Marcelo. Y lo otro, Felipe pregunta, si me atraso en pagar el IVA y me aplican una multa, entiendo que se puede apelar para rebajarla. ¿Cómo se hace? No, no es que se pueda apelar. Lo que hablaba de los 14 de 8, que por única vez pueden reemplazarla por capacitación. Los que están en otro régimen tributario, nada que hacer, tienen que pagar con multa nomás. Ya, no hay más preguntas, a ver si alguien más tiene alguna duda, consulta. Por mientras les voy a dejar el link de la encuesta de satisfacción, donde ustedes pueden responder qué le pareció el taller el día de hoy y además descargar el material. Está el material de todos los talleres. Cristian ahí pregunta los datos de Marcelo. Marcelo, a ver si tú puedes dejar tus datos y de todas formas decirle a todos que vamos a tener una clínica con Marcelo el 28 la próxima semana, donde vamos a ver todo el tema de operación renta, así que si es que se pueden inscribir, genial. Mira, Yo no sé Francisco ahí si dice, se hace pueden, una pregunta. disculpa, Nicole, ¿se pueden dejar los datos? Tengo que Sí, hacer la se puede pregunta. dejar, Ah, se ¿no? puede. Sí, se puede dejar. Por Ya. mientras te voy Entonces, a hacer la última pregunta que dice Francisco. Dice, si tengo patente municipal con respecto a lo del gimnasio, pero lo que no sabía es que tengo que ser persona de primera categoría y pasar a ser empresa, entonces tengo que hacer todo de nuevo.
De nuevo la pregunta. Ahí me Di- perdí un poquito. Sí, Claro. dice, a ver, Francisco dice, si tengo patente municipal con respecto a lo del gimnasio, pero lo que no sabía es que tengo que ser persona de primera categoría y pasar a ser empresa. Yo creo que ahí a lo mejor Francisco está un poco enredado. Dos patentes. Sí, Dos patentes tiene que tener. Una patente por segunda categoría de profesional, porque seguramente va a quedar con la boleta de honorario activada, porque la puede utilizar cuando quiera. Y una patente por primera categoría cuando pasa a ser persona jurídica o empresa. sí, Son dos patentes. son dos patentes. Sí, una Dale. profesional y otra por empresa. Pero Francisco, te invitamos a la clínica que vamos a tener con Marcelo para que puedas aclarar a lo mejor la duda que tienes de fondo, ¿ya? Y de todas formas, Marcelo, puedes dar tus datos y dejarlo ahí en ¿Sí? el chat, no hay ningún problema. Además, les voy a dejar un link para las personas que quieran cotizar. Tenemos, tenemos un seguro PYME, ¿ya? En la cual tiene algunos beneficios, capacitaciones, asesorías personalizadas. Entonces, lo ideal es que puedan ingresar si es que quisieran contratar algún seguro por parte de Sur, ¿ya? Ujú. Y además voy a compartir pantalla para que puedan también responder la encuesta de satisfacción. Ya, no sé si ahí aparecen mis datos porque mandé el teléfono. Sí, sí, sí están los datos. Perfecto. ¿Qué les pareció, chicos y chicas? ¿Quedaron conformes en general, con la capacitación? Tratamos de ser lo más compacto posible en estas 2 horas. Espero que hayan quedado conformes con respecto a esto del formulario 29.